Títulos valores. ¿Qué son los títulos valores, sus tipos y clasificación? Definición de título valor. El artículo 619 del Código del Comercio, que define los títulos valores, se atribuye al tratadista italiano César Vivante y dice: los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que ellos se incorpora. Código de Comercio 2009. Análisis. Los títulos valores son documentos que por ser bienes muebles que tienen carácter declarativo, declaran un derecho a favor del tenedor legítimo y representativo, incorporan el derecho que representan, haciendo los títulos valores de contenido crediticio, como la letra del cambio, el pagaré y el cheque que incorpora a pagar una suma determinada de dinero. Tipos. Letra de cambio. Es aquel título valor que incorpora una orden de pago incondicionada dada por el que emite la letra, para que el vencimiento le pague a otra tercera persona una suma de dinero que consta en la letra. Contenido en la letra. La orden incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre del girado, forma del vencimiento, la indicación de ser pagadera a la orden o el portador. Elementos de una letra. Librada, persona a la que va dirigida la orden de pago, deudor. Endosante, acreedor que transmite su derecho de cobro. Endosario, persona a quien se ha transmitido el derecho de cobro. Tenedor, persona que poseedora del título a cada momento. Avalista, persona que garantiza en todo o parte del pago. Cheque es el documento que contiene una orden incorporada de pago de una determinada suma de dinero al portador. El cheque debe ser presentado el pago en un plazo de 15 días, que sería 20 si el cheque está emitido en algún país de Europa y 60 para el resto de países. Parte de un cheque: el nombre de la entidad bancaria que realiza el pago, la fecha de emisión, la palabra cheque escrita en el documento, el cheque del beneficiario si éste se especifica del cheque considerada emitido del portador, la suma del dinero a pagar y el dinero de moneda, un número de orden impreso en el cuerpo del documento, el nombre, firma del librador. Pagaré. Es un documento escrito mediante el cual una persona librado, se compromete a pagar al tenedor del pagaré una suma determinada de dinero en una fecha acordada previamente. A diferencia de la letra de cambio, quien emite el pagaré es el deudor y no el acreedor. Partes del pagaré: fecha y lugar donde se emitió el documento, nombre y domicilio del emisor, nombre del beneficiario, no importa si es persona natural o jurídica, valor que se compromete a pagar en número y letras, fecha en la que se debe pagar el dinero, lugar donde se debe pagar el dinero, dominación expresa como pagaré. Esto requiere decir que debe estar titulado como tal, firma de la persona que lo emite. Clasificación de títulos valores según el procedimiento de negociación. Nominativos. El poseedor legal del título debe estar inscrito en un registro que llevará el emisor de los títulos. Por lo tanto, solo la persona que aparezca en el título y en el registro será considerada como la poseedora legal de este. A la orden. Se puede ceder, transferir o negociar por medio del endoso y la entrega física del bien al nuevo dueño. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Al portador. No se expiden en favor de ninguna persona en especial. Por lo tanto, el portador será acreditado como el poseedor legal del título. Clasificación de los derechos que el emisor puede ceder. El contenido crediticio. El emisor certifica en el título valor que ha contraído una deuda con el poseedor legal y se compromete a pagarla bajo ciertas condiciones. De participación. El emisor certifica por medio del título que el poseedor legal posee una participación en una empresa. Representativos de mercancías. El emisor certifica a través del título que tiene bajo su cuidado ciertos bienes entregados por el beneficiario o tenedor del título. Características y los elementos y las particularidades del título valor. Todo título valor posee como características esenciales incorporación, legitimación, literalidad y autonomía o abstracción
Para el caso en concreto, la característica de autonomía o abstracción consiste en que el derecho que incorpora el título valor es autónomo e independiente de la relación causal que dio origen. Y de igual manera, cada acto cambiario es independiente de todos los actos que le preceden y todos los que le sigan. Entrando a la parte formal, estos deben tener varias características como son: ser un buen documento negociable, tener un valor específico, contener un derecho, ser transferible de una persona a otra. Lo importante y que se debe tener en cuenta es que sirven como instrumento de traslado de dinero entre las personas y se pueden negociar en forma fácil y segura. Los elementos que caracterizan los títulos valores son: documento necesario. En la medida en que los títulos valores incorporan un derecho, la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del derecho incorporado, y sin ella no es posible hacerlo efectivo, transmitirlo a un tercero o utilizarlo como garantía. Incorporación de un derecho. Esto se refiere a la materialización de un derecho intangible en el documento. Por tanto, este elemento es en el que da lugar a la unidad entre el derecho y el documento, es decir, es la conexión entre el título y el derecho que representa. Literalidad del título. Constituye la limitación en el alcance y contenido del derecho consignado en el título. Significa lo anterior que el derecho incorporado y cualquier otro elemento accesorio a él mismo son los que aparecen escritos en el documento. Autonomía. El artículo 627 del Código del Comercio señala que todo suscriptor de un título valor se obligará automáticamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o alguno de los signatarios no afectarán las obligaciones de los demás. En tal virtud, la autonomía consiste en la independencia de las partes de su posición jurídica y en relación con los derechos transferidos en el proceso de circulación del título valor. Cada adquiriente del título adquiere un derecho independiente al del tenedor anterior. Legitimación para el ejercicio del derecho. Hace referencia a la facultad que tiene el tenedor del título valor siempre y cuando haya adquirido conforme a la ley y así ejercer o disponer del derecho incorporado en el documento. Requisitos de los títulos valores y consecuencias. De conformidad con el artículo 622 del Código del Comercio, en ambas modalidades de títulos incompletos, es decir, los que no han sido completamente llenados, se exige que haya autorizaciones o instrucciones del suscriptor para completarlos, hecho que debe suceder antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, además de lo dispuesto para cada título valor, en particular los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. 1. La mención del derecho que en el título se incorpora. 2. La firma de quien lo crea. Si no se menciona el lugar de cumplimiento o el ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título, y si tiene varios tenedores, escogerá alguna. Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título, se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega. Existen requisitos de carácter obligatorio cuya omisión afecta al negocio jurídico, tales como la mención del derecho y la firma de quien lo crea, y otros que no lo invalidan, como el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, la fecha y el lugar de creación. La ausencia de los requisitos obligatorios da lugar a la nulidad del título de valor, en tanto que la omisión de los requisitos no obligatorios pueden suplirse con las reglas que el efecto señala el artículo 621 del Código del Comercio. Circulación. La circulación de los títulos valores hace referencia a la forma de negociarlos y por lo tanto a la forma de transferirlos legítimamente. La ley de circulación aplicable al título depende no solo de la voluntad de su creador, girador, librador u otorgante, sino de los requisitos establecidos por el Código del Comercio para la transferencia de cada clase de títulos, en particular atendiendo a su calidad de nominativos, a la orden o al portador así. Títulos nominativos.
El artículo 648 del Código del Comercio señala que el título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación para su transferencia, además del endoso y la entrega del título, se exija la inscripción del tenedor en el registro que debe llevar el creador del título, tal como ocurre en el caso de los bonos. Títulos a la orden. Los títulos a la orden, de acuerdo con el artículo 651 del Código del Comercio, son aquellos que se expiden a favor de determinada persona en los cuales se agrega la cláusula a la orden u otro equivalente o se expresa que son los transferibles mediante endoso del título valor, seguido de la entrega del mismo. Los títulos a la orden más respectivos son la letra de cambio y el pagaré.